yo como hombre redimido a través de la sangre de Jesús, ¿por qué sigo queriendo vivir otra vez de la forma que antes vivía? ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser esclavo? ¿Por qué quiero volver a ser otra vez esa persona de la cual Dios ya me perdonó? De la cual Dios ya me rescató. El enemigo te quiere hacer creer y te quiere hacer pensar que tú no has cambiado, que tú sigues siendo la misma persona de antes y que no tienes lucha. Que no importa lo que tú hagas, que no importa lo que tú digas, y no importa lo que tú quieras hacer, siempre vas a ser esclavo de ese pecado. Y ese pecado te trae culpa. Y ese pecado te trae condenación. Y ese pecado lo ocultas en sentimientos que constantemente están surgiendo todos los días. Es que por tu culpa pasó esto, por tu culpa pasó aquello, por tu culpa tu familia está así, por tu culpa tu situación económica está en esa manera, por tu culpa tu relación con tus hijos está así, por tu culpa, por tu relación con tus amigos o tus familiares está así, porque nos quiere volver esclavos y nos quiere atrapar en una mentira que Jesús ya nos perdonó, ya nos liberó. Y a veces nosotros mismos decimos, bueno, pues si me siento así, pues mejor peco. Pues si me siento así, pues mejor vuelvo a ser igual que antes. Todo, pues no tiene caso. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios y no podemos recibir lo que Él tiene para nosotros porque tenemos vergüenza. La vergüenza es un sentimiento incómodo producido por un temor. Y ese temor me impide avanzar porque voy a ser ridículo. Realmente voy a hacer y voy a expresar algo que yo no soy. Y a veces los jueces que tenemos a nuestro alrededor son las familias, son las personas que tenemos más cerca, nuestra familia, nuestros amigos, los que nos conocieron. Y a veces nosotros decimos, ¿para qué cambio? ¿Para qué hago una diferencia? Pues si de todos modos no me van a creer, si de todos modos todo lo que hago, todo lo que digo, ahora sí como un juicio, ¿verdad? Va a ser usado en mi contra. Porque la culpa y la vergüenza es una herramienta que el enemigo ha utilizado para que los creyentes no reciban un perdón que ya fue entregado por Jesús. Un perdón que ya fue recibido y ya fue absuelto cuando Él murió en esa cruz. Fue un perdón y fue una oportunidad de cambio para muchos. Pero el enemigo, a algunos les da culpa, a otros les da vergüenza, a otros les da las dos. Y nosotros las aceptamos y decimos, ¿cómo puedo aceptar esa gracia y ese favor que Dios me da siendo yo la persona que soy? Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús. ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué hay condenación? Porque muchas veces nosotros nos movemos en la carne y no en el Espíritu. Muchas veces nosotros no hemos dejado que el Espíritu Santo sea el que transforme nuestra vida, el que renueve nuestro ser, el que cambie nuestra persona, el que nos indique qué está bien y qué está mal en lo que yo hago. Ninguna
ninguna condenación hay para los que están en Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos, capítulo 5, desde el verso 4, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una esperanza de cambio para mi persona. Y esta esperanza de yo poder sufrir una transformación, dice, no avergüenza. Esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza te va a quitar ese sentimiento incómodo producido por tus temores. La esperanza que tenemos en Jesús va a quitar tu vergüenza. La esperanza en Jesús va a quitar tu temor que produce tanta inseguridad y no te deja recibir el perdón que ya tienes de parte de Dios. Y eso lo vivimos muchos de nosotros, la mayoría. A veces, pues como tú ya eres pastor, pues ya no la recibes. Claro que sí, tengo más vergüenza a lo mejor que muchos. Cuando siento que me falta fe, me da vergüenza y digo, Señor, yo creí que tenía fe. Señor, yo creí que realmente tenía mi esperanza puesta en ti. Cuando fallamos, el enemigo inmediatamente te va a decir, hey, te va a hablar, ponme atención. A ti te estoy hablando. Te toca para que te despiertes y veas tu falta y veas tu equivocación. El enemigo nunca te va a venir y te va a decir, lo lograste, me asustaste, la verdad, este hombre está haciendo cosas maravillosas. Pero cuando te equivocas, te va a tocar, ¡ey! Te equivocaste. No que sí, pues, no que ya habías cambiado, no que ya lo habías logrado, no que tú ya podías. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Romanos 5:5. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Algo tenemos que entender nosotros para poder comprender uno la Escritura, para poder tener uno una revelación de su palabra y para poder entender uno que realmente uno puede vencer todas las situaciones que se nos presenten, es que tiene que tener uno al Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo voy a tener? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la fórmula? En Hechos, capítulo 1, verso 8. En Hechos, capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, vino ellos, se fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de ellos. El Señor Jesús hizo el cumplimiento de la promesa de la redención del pecado. Y Él, dice la palabra de Dios, que cuando Él murió en la cruz, se llevó todos nuestros pecados, toda nuestra culpa.
toda nuestra manera equivocada de vivir, nuestras maldiciones y todo el peso que nuestras generaciones nos habían dejado. Y a veces con mi mente no lo puedo entender. ¿Cómo un hombre que existió hace muchos años, que dicen que fue hijo de Dios, murió y derramó su sangre en una cruz y me perdonó mis pecados y eso quitó todas mis culpas, mis maldiciones? Con una mente carnal no lo puedo entender. No lo puedo entender. Tengo que permitirle al Espíritu Santo que venga y habite dentro de mí y llene esta casa. Así como esta casa se ha llenado de sentimientos de amargura, de odio, de tristeza, de temor a lo largo de esta vida, tengo que permitir que esta casa se llene también de su presencia. Y que esa presencia va a llegar y va a expulsar todo lo que nos sirve. Cuando nosotros, después de mucho tiempo, compramos esta casa y la empezamos a construir, empezamos a sacar pues, toda la basura, porque la queríamos habitar. Y al inicio, pues sacábamos viajes de madera, de todo lo que estaba, escombro, y era muchísimo. Y tierra. Y le sigues limpiando y sigue saliendo y nunca se acaba eso. El Espíritu Santo, cuando llega y quiere habitar en ti, tiene que sacar toda la mugre. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos 2, 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como estamos nosotros ahorita. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y aquí algo bien interesante dice: el cual llenó toda la casa donde estaban ellos. El cual llenó toda la casa donde estaban ellos. ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo? Llenar toda la casa. Llenar toda la casa. Dice: y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿cómo puedo entender yo? ¿Cómo puedo entender yo Romanos 8:5, que dice: por los que piensan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cómo puedo entender todos estos versículos que hemos estado hablando? Si leemos todo Romanos desde el capítulo 1, vemos cómo Pablo está enseñando a los romanos acerca de la ley del pecado, y también cómo habla acerca de la gracia que viene a través de nuestro Señor Jesús. Pero es una gracia que no se puede entender con una mente carnal, sino que Pablo empieza hablando de una gracia que recibimos a través de Jesús, y en la medida que va avanzando en Romanos capítulo 5, 6, 7, 8, 9, empieza a hablar de un entendimiento que se tiene que recibir a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Dios,
Cuando nosotros venimos a Jesús, venimos pues con una conciencia pecaminosa. Nosotros, como dicen en el rancho de mi mamá, nosotros caminábamos a Hecho, a como nosotros nos levantábamos y hablábamos nuestras palabrotas, maldecíamos, pensábamos mal, teníamos avaricia, codiciábamos, peleábamos con quien nos peleaba y hablábamos y caminábamos en una manera desordenada. Y venimos a Jesús y nos confronta con nuestra realidad, con nuestro pecado, con nuestra manera equivocada de vivir, y entonces conocemos la gracia, conocemos el perdón de pecados, conocemos a Jesús que nos perdonó y nos limpió. Y mientras conocemos todas estas cosas que vienen a través de Jesús, empezamos con una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque ahora yo empiezo a querer hacer cosas que antes no hacía. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que limpió la casa. Y ahora hay una lucha entre querer hacer el bien y la costumbre de hacer lo que siempre hacemos. Hablar mal, pensar mal, juzgar, criticar, tener conciencia pecaminosa. Y entonces hay una lucha de poderes. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que entender que esta casa se tiene que llenar del Espíritu Santo. Yo tengo que entender que el Espíritu Santo, Jesús prometió que iba a venir, que me iba a llenar del poder para poder ser testigo de Él. ¿Qué quiere decir? Jesús nos enseñó y nos instruyó lo que por gracia íbamos a recibir a través de Él. Y ahora, el Espíritu Santo que viene y se presenta después de Jesús y te llena con su espíritu, con el mismo espíritu que tenía Jesús, con el mismo espíritu que Jesús hacía milagros, con el mismo espíritu que descendía del Padre, y este mismo espíritu nos revela la profundidad de lo que es Dios, de lo que es Jesús y de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la humanidad. ¡Qué tremendo es! Y sin el Espíritu Santo yo no puedo entender la profundidad y de la inmensidad que es caminar en un ambiente sobrenatural y en un ambiente donde los milagros pueden ocurrir y pueden suceder. No lo puedo entender porque mi mente va a decir, ¿cómo va a cambiar una persona como tú, o como ella, o como él? ¿Cómo va a cambiar una persona siendo que toda la vida han hecho las cosas mal? Y llega, ¡pum!, la culpa. Y la culpa, ¿sabes en qué se defiende? En los sentimientos que tienes escondidos, en el rencor que tienes escondido, en la ira que tienes escondida, en el resentimiento, en los deseos que hay dentro de ti. Y la culpa, ¡pum!, brilla y crece y se presenta queriéndole ganar al Espíritu Santo, porque empieza a darte un indicador de sentimientos que no te dejan. Todos los días vienen sentimientos de culpa, todos los días vienen sentimientos de, no, mira, y esto, y porque no te amaron, y porque no te cuidaron, y porque no te apreciaron, y porque desperdiciaste tus momentos, y porque y porque te hirieron, y aquel que te hirió, a él no le ha pasado nada, y mira, y es feliz, y se sonríe, y se burla de ti, y mira cómo él sí ha triunfado, como ella ha triunfado y tú no, y mire, te dañó, y te hirió y te lastimó. Y hay algo que sale que no te deja recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Y sabes qué? El enemigo contento, porque ¿sabes qué? No tiene que trabajar en nada, porque nomás te da un pensamiento y tú solo juegas con él. Te da un pensamiento, una palabra, y tú solamente ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que permitir que el Espíritu Santo llene toda la casa. Y dice que cuando el Espíritu Santo llena toda la casa, llenó a todos los que estaban ahí. Dice, y se posó sobre ellos y los llenó de su Santo Espíritu. Entonces, yo puedo entender que Dios puede hacer una transformación en mí.
Romanos 8.